Desollado por Cavan Scott. Un relato de Warhammer 40.000. Alundra corría, con los pies golpeando el camino de tierra. Había corrido a todas partes toda su vida, siempre con prisa, de un lado a otro. Siempre le decían que se calmara, que parara y respirara. Hoy no podía parar, nadie podía, si quería vivir. Dobló una esquina y se metió a toda velocidad en un callejón lateral pavimentado. Las suelas de sus sandalias resbalaban sobre las losas resbaladizas, algo mojado. No miró hacia abajo para ver qué era, no quería saberlo. 17 años había vivido en el municipio, toda su vida. Conocía cada rincón, reconocía cada sonido, el canto de los pájaros, el rebuzno de los grots en los campos del sur, el clamor del mercado. Hoy no. Hoy no había pájaros ni bullicio, solo gritos, explosiones y el incesante traqueteo de los disparos. Había habido incursiones antes, claro que sí. Perversamente, los ataques se habían convertido en parte de la vida, tanto como la rutina diaria de lavar y limpiar. Los habitantes de Sandran habían aprendido a lidiar con ellos. Al ver a los invasores, sonaba una campana y las calles se despejaban al instante. Los ricos se dirigían a sus búnkeres, los pobres a la ruinosa vivienda que llamaban hogar, contraventanas clavadas en las ventanas, familias apiñadas en la oscuridad, rezando para que no los encontraran. Alundra aún recordaba su primera vez, una extraña mezcla de terror absoluto y el reconfortante aroma de su madre, que la traía hacia sí y le susurraba suavemente al oído: «Pronto terminará, querida, ya lo verás». Tantos recuerdos. Salir con cautela a la calle con el peligro había pasado. Evaluando los daños, limpiando los cuerpos. Tantos cuerpos. Había visto su primer cadáver a los 6 años, cuando entró en la habitación de su tía después de una redada y descubrió que uno de los monstruos se había materializado detrás de las contraventanas, dentro de la seguridad imaginaria de las 4 paredes. Alundra había perdido la cuenta de cuántas incursiones había habido desde entonces, cuántas noches sin dormir, acurrucada en la oscuridad, escuchando los gritos. Pero esta vez era diferente, esta vez todos iban a morir. No hubo repique ni aviso, solo el rugido de los motores en el cielo. Los desolladores los seguían de cerca, atraídos por el derramamiento de sangre como polillas de polvo a la llama. Su abuelo les había advertido cuando era niña. El anciano encontró a Alundra peleando con su hermano una calurosa tarde de verano, intentando arrancarse los ojos con las garras. No había habido una redada en 2 años, quizás 3. Las manos callosas del abuelo la habían sacado de Husin, aún pataleando y gritando. No era nada inusual. Husin y Alundra siempre estaban peleando. Eran demasiado parecidos en temperamento, tercos, obstinados. Había sido la primera vez que había oído a su abuelo levantar la voz. ¿No te das cuenta de lo que haces? Los desolladores pueden percibir la violencia a 2 sistemas de distancia. ¿Quieres atraerlos de vuelta y arriesgarte a otra incursión? Esas son tonterías, se burló Husin, lleno de arrogancia infantil. No existen. Caleb dice que todo son mentiras. Esa noche sonó la campana. Las 4 generaciones de la familia vecina fueron asesinadas. Husin y Alundra prometieron no volver a pelear, como si eso fuera a pasar alguna vez. ¿Dónde estaba? Alundra ya había intentado 2 de los lugares habituales de su hermano. Uno estaba abandonado, el otro ya había sido asaltado. No pude identificar los restos, pero la ropa no parecía la de Husin, ni siquiera bajo toda esa sangre. Tras ella, Alundra oía el pesado ruido de botas, el familiar rugido de las pisadas. Estaban cerca, demasiado cerca. Dobló una esquina rápidamente a toda velocidad por el estrecho hueco entre 2 tiendas. Había un callejón detrás de los edificios, para evitar las calles principales y llegar a casa de Todin. Si él no podía volver, Husin habría ido allí, probablemente arrastrando consigo al desventurado Caleb. Fragmento, no. Alundra patinó al detenerse, levantó una nube de polvo, un callejón sin salida. Altos edificios de ladrillo rojo la acorralaban. ¿Cómo pudo haberse equivocado? Corrió hacia la pared del fondo, probando el picaporte de la puerta solitaria. Estaba cerrada. Claro que sí. Hay un par de ventanas en los pisos superiores, pero
¿Valía la pena arriesgarse a las viejas tuberías que serpenteaban hasta un montón de barriles viejos en la esquina? No, debía volver a las calles principales, orientarse. El tiempo se agotaba. Alundra giró sobre sus talones y sintió que la sangre se le helaba en las venas. Un ghoul se encontraba en la entrada del callejón, balanceándose con sus hambrientos ojos rojos fijos en ella. Parecía estar esperando a que ella diera el siguiente paso, mientras el sol del mediodía se reflejaba en lo poco expuesto de su estructura metálica. Su cráneo con una mueca aún era visible, al igual que un peto manchado de sangre y unos dedos largos como cuchillos. El resto de su cuerpo estaba firmemente atado con tiras ensangrentadas de piel humana. Algunas bandas parecían viejas como cuero quebradizo horneado al sol, mientras que otras parecían inquietantemente frescas, con los bordes cubiertos de sangre que se secaba rápidamente. Un desollador. Alundra había oído el nombre durante su primera incursión. Su abuelo la había reunido y le había explicado con dulzura de qué se escondían. Son demonios, mi niña. Diablos mecánicos forjados de acero y furia. Vienen a Sandland por una sola razón: atiborrarse de cualquier alma viviente que se encuentren. Solo existen para saciar un hambre insaciable. Incluso cuando era niña, la sola idea le parecía ilógica. Pero son máquinas, abuelo, señaló Alundra. No necesitan comer, ¿verdad? El anciano simplemente negó con la cabeza con tristeza. No respondió a todas sus preguntas ese día. Ella preguntó de dónde venían, pero él dijo que no lo sabía, que nadie lo sabía. Preguntó qué pasaba con los cuerpos de sus víctimas. Él la había enviado a ayudar a su madre, no sin antes advertirle que atacarían de nuevo. La inevitabilidad en su voz era más escalofriante que las historias de sus propios necrófagos. Fue solo más tarde que descubrió cómo los desolladores habían ganado su nombre. Como los incursores sin vida llevaban las pieles de sus víctimas en sus espaldas metálicas, un trofeo por cada muerte. Algunos iban aún más lejos, portando torsos exuviados como macabros estandartes, testimonio de su locura. Quizás había estado intentando proteger lo poco que le quedaba de inocencia. Quizás había acertado al intentarlo. 3 años después, vislumbró un desollador a través de una rendija en las contraventanas de la incursión, observando horrorizada cómo afeitaba la piel del Medicai con la misma facilidad con la que se pela una manzana. Desde ese día, sus pesadillas se llenaron de esqueletos deslustrados que aparecían de la nada. Eso era lo que más la asustaba, no la carnicería en sí, sino el hecho de que los desolladores simplemente aparecían. Nada de naves espaciales descendiendo de las alturas, ni cápsulas de desembarco humeantes estrellándose contra la Tierra. Estos demonios mecánicos simplemente se materializaban de la nada, con sus garras despellejándose entre sí con febril anticipación, tal como la abominación que estaba delante de ella. El desollador la dio la cabeza a un lado y luego al otro, como si intentara aliviar un dolor en el cuello. Los cráneos fracturados que llevaba como cinturón resonaban al balancearse. ¿Quién dará el primer paso?, se preguntó Alundra, asombrada de ser capaz de razonar en semejante situación. ¿Quién correrá? El tiempo pareció ralentizarse. Los segundos se convirtieron en minutos, horas. Antes de que se diera cuenta de lo que iba a hacer, siempre había sido rápida, pero ¿podría correr más rápido que un desollador? Solo había una forma de averiguarlo. Alundra fintó hacia la izquierda como si intentara adelantarla corriendo. El ghoul respondió como esperaba, corriendo para interceptarla con las garras extendidas. La táctica dio resultado, una jugada perfeccionada durante años jugando a la pelota con su hermano y sus amigos, teniendo que igualar su fuerza con astucia y velocidad de pies. Inmediatamente retrocedió, corriendo hacia los barriles, saltó sobre los contenedores agarrándose a la peligrosa tubería de desagüe. Al darse cuenta de su error, el desollador se abalanzó sobre Alundra, cerrando sus garras alrededor del tobillo de Alundra. Ella gritó cuando el desollador tiró de ella, y el metal oxidado del tubo le arrancó la piel de las palmas, mientras se deslizaba hacia abajo. Pateando hacia atrás con su pierna libre, Alundra de alguna manera logró encontrar la cabeza del desollador, aunque su delgada suela de cuero fue de poca utilidad contra una calavera de metal viviente. El asaltante la agarró
y una de sus garras le clavó la parte posterior de la pantorrilla. No fue profundo, pero sí lo suficiente como para recordarle que esta era una batalla que jamás podría ganar. Moriría allí, en un callejón lleno de basura, mientras un asaltante enloquecido la descuartizaba como un filete barato de Crocs. Lo peor de todo es que nunca volvería a ver a su hermano. El callejón estalló con el estruendo de los disparos. Alundra sintió las garras del robot azotar y al bajar la vista vio al desollador aplastado contra la pared, con los proyectiles clavándose en su cuerpo en rápida sucesión. Siguió la línea de fuego hasta su origen. Un gigante irrumpía en el callejón con paso decidido, sosteniendo firmemente un volter descomunal en una mano enguantada. Su salvador vestía de pies a cabeza una pesada servoarmadura monocromática, una calavera alada estampada en un pecho monumental. Una calavera similar se exhibía en su hombrera blanca como el hueso, pintada sobre un par de guadañas de ébano cruzadas. Los espectros de la muerte, otro nombre susurrado por el abuelo hace tantos años. Una rama de los marines espaciales dedicada a proteger a la humanidad de los terrores de las estrellas necrófago. No era cierto. Dedicados a proteger al imperio. Había una diferencia. Cualquiera que fuera su misión, Alundra ofreció una plegaria de agradecimiento al dios emperador del ángel de la muerte. Que no creyera en él no significaba que no le escuchara. Incluso podría liberarla de esta locura, transportarla lejos del vengativo marine espacial y el desollador, que danzaba como una marioneta trastornada bajo la embestida del espectro de la muerte. ¡Alundra! ¡Por aquí! Ella levantó la mirada, sorprendida, no solo de oír su nombre, sino también de reconocer la voz que lo decía. ¿Husin? Su hermano se asomaba por la ventana, sobre ella, con un brazo tonificado extendiéndose hacia abajo. ¡Sigue subiendo! A Alundra no le hizo falta que se lo dijeran 2 veces. Mientras el marine espacial vaciaba su arma sobre el desollador herido, Alundra trepó, ignorando el dolor de las palmas y la pantorrilla. La tubería crujió bajo su peso, y con un repugnante sonido metálico empezó a separarse del ladrillo. Al arquearse, levantó la mano, buscando a su hermano, y se dejó levantar. Sus uñas rasparon el alféizar de piedra mientras forcejeaba para agarrarse. Husin se asomó más por la ventana. Agarró la fina tela de la espalda de su túnica y la arrastró hacia adentro. Cayeron al suelo al otro lado. Estaba adentro. Estaba a salvo. El fuego de los vólteres había cesado. «Necesito volver», exclamó mientras volvía trepadas a la ventana. «¡Alundra, espera!» Husin intentó agarrarla, pero ella se zafó, casi saltando por encima del alféizar con la prisa. El desollador yacía en el suelo, retorciéndose donde había caído, como si el castigo no hubiera sido lo suficientemente severo. Pero el espectro de la muerte alzó su espada sierra y le cortó la cabeza al asaltante con un movimiento experto. El cráneo metálico rodó lejos del torso decapitado, quedando boca arriba, mirando fijamente a Alundra. Sus miradas se cruzaron por un instante, antes de que las luces bajo la espesa frente del desollador se encendieran y se extinguieran para siempre. Se dio cuenta de que otro par de ojos la observaban. El espectro de la muerte apuntó su espada sierra hacia la ventana, emitiendo una orden solemne. «Quédate donde estás». Husin la apartó de la ventana. «¿Qué esperas?», gritó. «¡Vamos! ¡Estamos arriba!». Aturdida, Alundra apartó la mirada del marine espacial y cogió tras su hermano. «¡Por aquí! ¡Rápido!». Husin la tomó de la mano y la guió por un pasillo hasta un almacén. El lugar estaba abarrotado de sacos de grano y bandejas de madera vacías. Estaban encima de la panadería. «¿Qué haces aquí?», preguntó mientras su hermano la acompañaba por una escalera. «He escondido. ¿Qué crees?». Subió las escaleras de 2 en 2 y llegó a una habitación cubierta de acerrín y llena de cajas de pared a pared. «¿Estás solo?». «No. Galeb también está aquí», dijo Husin siguiéndola. «¿Qué pasa con Todin?». Husin simplemente siguió adelante, ignorando la pregunta. «Galeb necesita tu ayuda». «¿Está herido?». «Velo tú misma». Husin apartó la cortina rota que cubría una puerta en la parte trasera de la habitación. «¿Qué pasó?», preguntó Alundra, corriendo hacia el niño que yacía en el suelo. Sí, sabía que debía pensar en Galeb como un hombre ahora, pero siempre sería el compañero de juegos de su hermano pequeño, metiéndose en líos y siempre saliendo perdiendo, pero nunca tan malo como esto.
Uno de ellos atrapó a Todin, jadeó Galeb, y comenzó a toser con fuerza y humedad. El idiota intentó detenerlo, dijo Husin con la voz temblorosa a pesar de la rudeza. Le dieron un tajo en el estómago por la molestia. Lo estaba matando, argumentó Galeb, haciendo una mueca de dolor mientras intentaba levantarse. Ya estaba muerto, respondió Husin rotundamente. Alundra examinó las camisas empapadas de sangre que envolvían el estómago de Galeb. ¿Tú hiciste esto?, le preguntó a su hermano. Era lo único que teníamos, replicó Husin con brusquedad. Tenía que pensar rápido. Lo hiciste bien, dijo Alundra, intentando calmar la actitud defensiva de su hermano. Pero vamos a necesitar más provisiones si queremos sacarlo de aquí. Vendajes adecuados. Echó un vistazo a la habitación. Había un pequeño montón de comida en un rincón, un par de panes, algunas frutas miga y algunas nueces. No les duraría mucho. No podemos volver allí. Alundra le lanzó a Husin una mirada que le indicó que estaba siendo estúpido. Tenemos que hacerlo. Ni hablar, insistió Husin, volviendo a la cortina y comprobando el exterior de la habitación. Aquí estamos a salvo. Esperaremos a que termine la redada y luego lo llevaremos a casa. Mi madre sabrá qué hacer. Alundra sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Sabía que debía decirle porque no era posible, que su madre ya no la esperaba en casa, pero no habría servido de nada. Se habría empañado aún más. Tiene razón, Alundra, dijo Galeb entre jadeos, agarrándola del brazo con una mano temblorosa. Si salimos, nos atraparán. Alundra miró hacia las vigas, sintiendo una brisa fresca en la cara, fresca contra el calor sofocante de la pequeña habitación. Apenas vislumbró un agujero en el techo. Debía haber un ático encima, tal vez una salida al tejado. Galeb no estaba en condiciones de trepar y salir del edificio. Cerró los ojos un segundo, dejando que la corriente la envolviera. Deseó que el abuelo estuviera allí. Él sabría qué decir, cómo convencer a los chicos. Apretó la mano de Galeb, forzando una sonrisa. Escúchame, los dos. Tenemos que seguir adelante. Todos se están uniendo en el ayuntamiento. Encontrarán la manera de sacarnos de esta. Husin resopló. ¿Qué van a hacer? ¿Razonar con ellos? Lo intentarán, replicó ella con brusquedad. Es mejor eso que esconderse en habitaciones oscuras. Eso es lo que siempre hacemos, señaló Galeb con la voz entrecortada por el olor. Esta vez es diferente. Sí, resopló Husin. Esta vez los demonios no son el problema. Alundra suspiró. Se puso de pie y caminó de regreso hacia su hermano, colocando su mano sobre su hombro, apretándolo de la misma manera que su madre siempre lo hacía cuando trataba de comunicarse con él. Fue sorprendente lo pronto que empezaste a pensar en alguien en tiempo pasado. Tenemos que mover a Galeb. ¿Y cómo lo hacemos, genio?, preguntó encogiéndose de hombros. Lo llevaremos. Si tenemos cuidado. Un ruido desde abajo la interrumpió. ¿Qué es eso?, gimió Galeb, solo para que Husin, que se asomaba por la cortina, le dijera que se callara. No hay nada ahí. Viene de abajo, insistió Galeb, mirando a Alundra con pánico. Pisadas. No estaban solos en el edificio. Podría haber sido el panadero, claro. Su oído empezó a usar botas muy pesadas. Husin, sisió Alundra, deseando que su hermano tomara la decisión correcta. Vale, aceptó finalmente, levantando las manos en señal de rendición. Hay un agujero en la pared de la habitación del fondo. Podemos arrastrarnos hasta el siguiente edificio. No podré, sollozó Galeb. Tendrás que hacerlo, insistió Husin acercándose a su amigo. Rodéame con el brazo y no hagas ruido. ¿Quieres? Alundra se acercó sigilosamente a la poca comida que Husin había recogido, tratando de no hacer demasiado ruido mientras la metía en la bolsa de cuero de su hermano. Las escaleras crujieron. Ya está subiendo, sollozó Galeb, atrayendo la mirada de Husin. Los tres se quedaron paralizados, mirando la fina cortina mientras escuchaban el silbido de las bombas hidráulicas a cada paso. Deberían haberlos mandado a mudar enseguida,
se reprendió a Alundra. ¡Qué tontería! Ya podrían haber salido del edificio, camino del ayuntamiento. Quienquiera que estuviera al otro lado de la cortina se detuvo. Alundra miró a su hermano con el brazo de Galeb sobre su hombro y su propia mano alrededor de la cintura de su amigo, abrazándolo. Los ojos de Galeb estaban tan abiertos que parecía que ya no parpadeaba. Entonces algo se movió sobre ellos. La madera crujió. Las extremidades metálicas brillaron sobre sus cabezas. Alundra gritó una advertencia, olvidándose de aguantar silencio. Husin miró al techo e intentó apartar a su amigo, pero demasiado tarde. El desollador se desplomó desde las vigas, aterrizando sobre Galeb. Husin fue empujado hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el ladrillo antes de desplomarse en el suelo. Galeb gritó cuando las afiladas garras del monstruo se hundieron en su vientre. El grito fue reemplazado por el sonido de alguien ahogándose en su propia sangre, mientras el asaltante arrancaba un puñado de intestinos e intentaba meter la carne fresca en unas mandíbulas metálicas que ni siquiera podían abrirse. Las entrañas se desbordaron entre sus dedos, cayendo de nuevo sobre el cuerpo convulsionado de Galeb. Atrapado tras el desollador, Husin se lanzó hacia adelante, golpeándose contra el cuerpo metálico, intentando apartar al necrófago de Galeb. El desollador simplemente extendió una mano. Sus garras perforaron el pecho de Husin, aplastándolo contra la pared. Alundra miró a su alrededor, buscando frenéticamente algo que pudiera usar como arma. Una tubería de agua rodeaba la base del muro. La agarró con fuerza. La superficie oxidada le lastimó las manos ya castigadas. Y tiró, se movió, pero no lo suficiente. Se agachó, presionando un pie contra la pared y volvió a empujar, una vez, dos veces, hasta que finalmente se desprendió de la pared. Chillando como una banshee, se abalanzó sobre ella, descargándole su bastón improvisado en la espalda, cubierta de piel. Este impacto con fuerza en el exoesqueleto del necrófago, enviando vibraciones que le subieron por los brazos, casi obligándola a soltar la tubería, pero ella continuó golpeando al robot viviente, gritando de furia con cada golpe. El ataque duró poco. Con un siseo de fastidio, el desollador se giró, asestando un tajo con sus garras ensangrentadas, y la apartó de un manotazo. Se abrió un corte limpio en su costado y salió despedida de cabeza contra la pared. Con la tubería resonando en el suelo, Alundra alzó las manos para protegerse, desgarrándose la piel de los brazos al deslizarse por los ladrillos. Aterrizó hecho novillo, tambaleándose por la conmoción y el dolor, con la cabeza dándole vueltas. Los gritos de Husin parecían provenir de todas partes a la vez. ¡Déjalo, abominación! Y siente los dientes del emperador. Una sombra cayó sobre Alundra, una figura gigantesca que se abría paso en la diminuta habitación, arrancando la cortina de su barra con la espada sierra en lo alto y gruñendo como un sabueso mecánico. Su salvador del callejón, el espectro de la muerte. El desollador giró bruscamente y arrojó a Husin a un lado, pero ya era demasiado tarde. La espada sierra se clavó en la hombrera del desollador, partiendo la monstruosidad en dos en una llamarada de chispas centellantes. Alundra se abalanzó sobre el Marine espacial, abrazando a Husin, intentando evaluar su gravedad. El pecho de su hermano era una telaraña de laceraciones, cada una de las cuales resumaba de sangre oscura, como melaza. Sus ojos giraban en sus órbitas. Su cuerpo, en estado de shock, gritó su nombre, intentando que se quedara con ella. «Debes venir conmigo», gruñó una voz resonante sobre ella. El Marine espacial se cernía sobre ella con su servoarmadura salpicada de sangre y aceite. «Deja al chico». Alundra casi le gruñó a su salvador. «¡Es mi hermano!». El espectro de la muerte extendió una mano enguantada y le empujó a un lado para examinar a Husin. El toque del ángel de la muerte fue más suave de lo que Alundra había esperado. «Las heridas son graves», concluyó categóricamente la corpulenta figura. «No sobrevivirá». «No lo hará si lo dejamos aquí», replicó ella con brusquedad, infundiéndole a la furia un coraje que jamás supo poseer. El Marine espacial podría romperle el cuello en un instante, pero
pero ya no le importaba. No había esperanza de rescatar a Galek, pisoteado bajo el cadáver bisecado del desollador, pero no iba a abandonar a su hermano. Una lluvia de acerrín caía desde arriba. La pelea había traído a más necrófagos, con la esperanza de buscar carroña. 3 de las criaturas intentaban abrirse paso a través del agujero en el techo, atascadas a mitad de camino por la prisa. No tardarían en abrirse paso. El techo ya estaba abultado y las grietas se extendían mientras forcejeaban, consumidos por la sed de sangre. ¡Fuera!, ladró el espectro de la muerte, arrancándose el volter con cargador de la pierna y disparando contra los de... ¡Fuera!, ladró el espectro de la muerte, arrancándose el volter con cargador de la pierna y disparando contra los desolladores. El disparo resonó como un trueno en el espacio cerrado. ¡Fuera ya! Alundra agarró a Husin ignorando sus gritos de protesta y lo sacó a empujones de la habitación justo cuando el techo cedía. Tras ellas, garras despellejadas chirriaron contra la armadura de ceramita. Alundra no miró atrás. «Ya casi llegamos», dijo Alundra, casi cargando a su hermano por las escaleras traseras hasta la planta baja. Había resbalado 2 veces y Husin cayó dolorosamente sobre sus propias heridas. No había tiempo para descansar. Parecía que el edificio estaba a punto de derrumbarse. «Duele», se quejó Husin, con el mismo tono que la niña que había conocido de pequeña. «Duele muchísimo. No sé, pero... tienes que ayudarme. Podemos lograrlo juntos». «De acuerdo, mamá», respondió Husin con voz débil, intentando al menos adelantarse. Alundra no corrigió su error. Las escaleras terminaban en otro almacén, abarrotado de trepadoras y cubos, y se abrió paso con dificultad hasta la puerta, rezando para que no estuviera cerrada, para que no quedaran atrapados allí. Podía oír garras deslizándose sobre las tablas del suelo. Tal vez ni siquiera un ángel de la muerte había sido lo suficientemente fuerte como para contener una oleada de desolladores voraces. Una nueva descarga de volter le dijo lo contrario. Si el marine espacial lograba mantener ocupado al desollador, aún podría llevar a Husin a un lugar aparentemente seguro. Giró el pomo, maldiciendo al ver que la puerta no se movía. Levantó a su hermano y la apoyó con el hombro, agradeciendo a un trono en el que aún no creía cuando se movió en el marco. Simplemente rígido. Aún podían salir de esta. Lo intentó de nuevo y se abrió de golpe, casi lanzándolos por la cocina de azulejos de la panadería. Afuera oía explosiones estruendosas y el rugido ensordecedor de los transportes que surcaban el aire. La evacuación ya había comenzado. «Por aquí», dijo, guiando a Husin alrededor de una gran mesa de preparación de madera hacia el pasillo. Se oyó un golpe sordo desde arriba, desprendiendo yeso del techo. Husin había dejado de responder, pero al menos se dejaba llevar por su hermana sin pensar. «Ya falta poco», mintió. Algo se estrelló contra las escaleras y cayó sobre los cubos y las bandejas. «Sigue adelante», dijo, adentrándose en un pasillo estrecho que daba a la calle, sin saber si estaba animando a sí misma o a Husin. «Unos pasos más, eso es todo». Llegaron a la puerta. Iban a salir. Desplazando el peso de Husin, se inclinó hacia adelante y tiró del picaporte. No se movió. Entró en pánico con el corazón latiendo con fuerza. ¿Por qué no se movía? Entonces lo comprendió. Empujar para abrir. Se rió de lo ridículo de la situación y empujó la puerta metálica. Se abrió con facilidad, demasiado fácilmente. Alundra y su hermano cayeron hacia adelante. Las piernas de Husin se dieron arrastrándola hacia abajo. Los 2 se despatarraron en el suelo. Husin gritó. Fue el último sonido que lo oiría emitir. Alundra gimió. Sus heridas, aunque superficiales, ardían como un horno en su costado. Levantó la vista y se dio cuenta de que estaba viendo unas botas melanoides que crujían sobre la tierra al girar. Alzó la vista al cielo, entrecerrando los ojos por el sol. No una, sino 2 siluetas inconfundibles sobre ella. «¡No!», gritó Alundra, intentando arrojarse sobre Husin, mientras unos dedos acorazados la ponían bruscamente de pie. «Heridas superficiales»,
rugió un espectro de la muerte con casco rojo, levantando el brazo para examinar la mancha oscura que cubría su túnica. «Escanéala, Quintus». «Enseguida, sargento Vilda». Alundra intentó zafarse, pero el sargento permaneció inmóvil como una estatua, mientras su hermano le pasaba un augurio portátil de arriba abajo por el cuerpo. El dispositivo vibraba y chirraba mientras los resultados aparecían en una pantalla. «Está sorprendentemente bien alimentada, señor. No se le conocen enfermedades ni infecciones», informó el espectro de la muerte llamado Quintus, levantando la vista del augurio. «Se encuentra dentro de los parámetros de selección». Su captor asintió. «Excelente. Se la llevarán con los demás». Alundra luchó contra el agarre de Vilda. «¡Y mi hermano! ¡Tienes que ayudarlo!». El espectro de la muerte la soltó y ella se desplomó de nuevo en el suelo, extendiendo instintivamente la mano para tocar a Husin. Estaba tan quieto. Quintus ni siquiera revisó su escáner. «Sujeto rechazado», entonó. «Lesiones faltantes». «¡No!», gritó Alundra, poniéndose de pie de un salto y golpeando el pecho del marino espacial con los puños, sin importarle ya si tales acciones equivalían a una sentencia de muerte. «¡Tienes que hacer algo! ¡No puede morir!». El sargento del casco rojo la agarró del brazo una vez más, pero esta vez los dedos la mordieron más profundamente, lastimándole el músculo y haciéndola gritar. «Y también con mucha energía», comentó con un tono que parecía divertido. Ella quería matarlos a ambos. Desde el pasillo de atrás de ellos retumbó una voz. Coincidiendo con el sentimiento, Alundra se giró para ver a su salvador marchando por el estrecho espacio del pasillo, con las sombreras raspando contra las estrechas paredes. Al salir al sol, Alundra no pudo evitar mirarlo fijamente. El marine espacial había perdido su yelmo en la batalla, revelando un rostro desolado, casi completamente desprovisto de pigmento. La piel era blanca como un cadáver, con el cabello corto del color de la nieve, y los ojos tan rojos como la sangre que emanaba a raudales de una herida creciente en su pálida mejilla. «Se enfrentó a un desollador ella sola», informó casi con orgullo. «Fuerza de voluntad y de cuerpo, inusual para un humano». «Entonces hemos elegido bien, Carlos», respondió Vilda, empujando a Alundra hacia el albino. «De primera, llévala al transporte». «¡Espera!», suplicó Alundra mientras Carlos la apretaba con fuerza. «Iré contigo, siempre y cuando lleves también a mi hermano». Vilda se inclinó hacia adelante y agarró sus mejillas entre el pulgar y el índice. «Escúchame, muchacha», gruñó el espectro de la muerte. «Si fuera por mí, todos arderían. Demasiados de mis hermanos se han perdido rescatándolas de estas aberraciones impías». «Sargento Vilda», advirtió Quintus mirando hacia el camino. «Se acerca otra oleada de necrones». Pero Vilda no atendió a su hermano de batalla. «El Megir ha ordenado que seleccionemos a las mejores ejemplares de tu asentamiento, aquellos lo suficientemente fuertes y sanos como para dar a luz a futuras generaciones que podrían unirse a las filas de los espectros de la muerte. De primera calidad». El comentario inicial de Vilda resonó en su mente, llenándola de un horror más profundo que el que los desolladores jamás le habían inducido. Las colonias adecuadas son escasas a estas alturas del corazón del imperio. Se ha emitido una orden de exterminatus y serás llevado a un mundo de reproducción adecuada cerca de Ocludus. Te espera un futuro glorioso, muchacha. Servirás bien a tu emperador. Tras ella, Carlos soltó uno de sus brazos para disparar contra los desolladores que se acercaban. Era la oportunidad que Alundra había estado esperando, una distracción que podría aprovechar para escapar, pero la lucha había terminado, despojada con la misma facilidad con la que los necrófagos podrían haberle desollado la piel. «Señor», indicó Quintus, «deberíamos dirigirnos al punto de extracción». «De acuerdo», confirmó Vilda apartando bruscamente el rostro de Alundra. Su cabeza se golpeó dolorosamente contra el peto de Carlos. «Tráela». Alundra no se resistió cuando Carlos la derribó. En cambio,
Se quedó mirando fijamente los ojos vidriosos de su hermano, que yacían en camino de los necrones, desangrándose bajo el sol abrasador. Fin.